Hay una verdad, una cultura, unas enseñanzas que se nos ha ocultado, una herencia espiritual muy elemental en esta época por las pruebas científicas que ya nos aportan testimonios de muchísima gente, gente mayor, gente joven, gente pequeños, infantil. Y esa verdad es el Espíritu de Dios que nos asiste. Es un regalo de Dios, la dádiva, que es la fe, y es una donación gratuita. ¿Mm? ¿Por qué digo eso? Se habla de la reencarnación. Gente que dice que ha tenido experiencia incluso de otros mundos. Y realmente creen que su mente, su propia mente, estuvo en otro lugar, otra época, digo lugar por no ser la Tierra en sí, otro planeta incluso. Y realmente creen que estos destellos, recuerdos de esa memoria, esta reflectividad viene de su propia mente. Pero el ser humano tiene una gracia, que tiene dos mentes, puede, por libre albedrío, elegir tener dos mentes, en la medida que busca esa voluntad suprema, darse cuenta. Y a partir de saber que puede haber una fusión de dos mentes, la de un fragmento, una chispa divina, se llama monitor misterioso, ajustador del pensamiento, que se puede oír, se puede llegar a unos niveles psíquicos del susurro o escuchar la voz de esa parte espiritual que nos asiste y que las instituciones religiosas, eclesiásticas, en general por la más avanzada, ha puesto de soslayo o ha puesto de perfil esta realidad, esta verdad natural y normal, por herencia, desde el espíritu de la verdad, que se derramó en Pentecostés. Esas dos mentes es el principio, es el alma embrionaria, el principio de la fusión del hombre con el fragmento, la chispa divina de Dios. Se podría considerar a Dios como un superordenador cósmico universal, ¿m? Que opera desde una fuente primera, que sería el paraíso, la isla del paraíso central. Sí, que está ubicada esa isla del paraíso en el universo, tiene una ubicación, sí, y que podemos llegar a esa creatividad, capacidad imaginativa, gracias a ese espíritu, gracias a unas enseñanzas, una educación revelada además, y que prueba y demuestra que lo que está escrito es así de verdad. Hay 7 tipos de chispas divinas o de monitores misteriosos. Eso no entrar en... Ya podrías pensar ya que estoy entrando en religión, pero no solo en religión, estoy entrando en ciencia, ciencia espiritual, en filosofía y comprensión de una interpretación verdadera de la realidad que nos asiste. Eso es lo maravilloso. Y que por ignorancia se pone de perfil y por querer tener una política teosófica y por querer tener el poder de la liturgia desde los sacerdotes, de esta jerarquía que existe, y ya os digo, por no enseñar la grandeza de Dios, porque nos habita. Y eso es la prueba de la reencarnación, entre comillas, supuesta reencarnación, porque
esos destellos, y ahora ahí donde voy yo a la materia, a la comprensión de dónde vienen, porque resulta que esos destellos o esa capacidad de recordar de estas criaturas que se ha mostrado, se ha enseñado a partir de personas que cuentan que han tenido otras vidas. Estos destellos vienen de estos espíritus, ¿m?, que habitan a nivel personal, prepersonal, porque darse cuenta que esta situación sucede cuando regresa un ajustador, una chispa, es porque no ha habido una fusión entre la mente, la criatura y la parte de Dios. Que no es Dios en sí, darse cuenta, lo que nos otorga Dios es una posibilidad de alcanzar un alma a partir de la fe y a partir de eso avanzar, ascender en el universo, que está la grandeza de Dios. Y entonces eso nos explica literalmente que Dios está adentro, no afuera. Eso es así de grande y así de incomprensible para mucha gente, que aunque se lo expliques no lo van a entender. Lo primero porque han sido pues educados y no han comprendido esta grandeza. Y vivimos un sistema materialista con una economía también lucrativa, que no es el servicio, no es una moralidad todavía, en fin, una etapa evolutiva que se distancia de esta verdad y de este conocimiento educativo, cultural. Entonces, como existen, ahora diremos, bueno, pues yo no recuerdo nada, ¿por qué yo no recuerdo nada y esa persona sí? Pues ahí es donde está el gran misterio y lo que confirma por qué hay personas que sí recuerdan, y es porque fijarse lo que es vivir en el espacio y tiempo y lo que es tener una parte de lo que es la eternidad, de una personalidad que pertenece a la eternidad y que se da a las criaturas. Lo que demuestra eso es que los que han fracasado en otro tiempo, en otro mundo o en otra época, mm, no se ha perdido todo de ellos. Esa chispa que vuelve a otra criatura, porque fracasaron perdieron la fe y no consiguieron crear un alma, asociarse con el Creador. Y por eso hablamos de dos mentes. La mente, cuando fallecemos, entonces la mente no es así. La gente de fe, cuando fallece, la mente la hará así, ¡baf! Habrá una mayor acumulación de conocimiento gracias a esa parte de Dios. Y esa es el alma embrionaria ascendente. Eso es muy bonito que lo sepáis, porque ya es la gran laguna que tienen los científicos, médicos, que han dicho, bueno, ¿y cómo existe todos estos testimonios, todas estas experiencias mentales? Porque obviamente tantas miles de personas, tantas personas no van a decir. O sea, hay una explicación espiritual. ¿Y por qué gente sí la tiene y gente no la tiene? Ahí es donde está el dilema, ¿no? Bueno, ¿por qué yo no y yo otras personas que sí? Niños, gente mayor o gente que han tenido una ECM, que es experiencia cercana a la muerte. En mi caso, yo tenía una experiencia cercana a la muerte. Y entonces, ¿por qué estas personas sí tienen esos recuerdos? Volvemos a esa memoria espiritual que nos da ese espíritu, ese fragmento divino, darse cuenta que nosotros somos de origen animal, con herencia espiritual, si es así, por elección, por voluntad, de tener valores, de buscar esa voluntad suprema, ¿de acuerdo?
En esta época, bueno, se hace bastante obvio la contraparte, ¿no? El bien y el mal que siempre están aquí para señalar el camino de la educación, el camino de la filosofía, el camino de la espiritualidad y, por supuesto, el camino de la religión. Y es que sucede, en este caso, ya sé que lo estoy haciendo bastante concentrado, porque esto, imaginarse, es educación. Pues resulta que existen 7 tipos de monitores misteriosos, o de ajustadores del pensamiento, o de modeladores. Unos tienen experiencia, ajustadores experimentados, que es el caso de estas mentes que dicen recordar y le viene de ese espíritu. Esa es la explicación, le viene de ese espíritu que regresa a otra criatura porque la anterior pues, no ha conseguido fusionar, hacer una solamente con la criatura y la parte de Dios. Porque Dios es personalidad y se da a las criaturas así. ¿Os dais cuenta? Así como se da a las criaturas. Uno, como he dicho, pues son 7, hay que abrir el libro, pues para eso está la revelación de época, ¿de acuerdo? Que se interpreta y por eso se habla también de 7 niveles psíquicos de avance, de comunión con el Creador, con el Todopoderoso, a partir de la oración, adoración y comunión ininterrumpida, que fue en el caso de Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Entonces yo voy a nombrar los vírgenes, ajustadores vírgenes que no han tenido experiencia, entonces no recordamos nada de otra vida, de otro mundo, nada. Pero esas personas que sí lo tienen, luego están los personalizados, que Jesucristo en su caso tuvo un ajustador personalizado, que tuvo una función 2000 años antes, en Melquisedec Maquiventa, que se explica bien. Por eso os digo que la Biblia es importantísima a lo largo de la historia, pero ahora tenemos un andamiaje que es una lectura que ayuda a ampliar el conocimiento. Y esta parte, como os digo, lo que debería de ser de la iglesia, de lo que es aunque nunca forme parte de una formalización, de formalizar una institución, sí sirve de corregir liturgias, enseñanzas y de acercar religiones, inclusive, en el caso mío, de tener experiencia incluso con los chakras, los 8 chakras, darse cuenta, chakra raíz, chakra del sexo, chakra del plexo solar, chakra del corazón, del timo, de la garganta, tercer ojo y coronilla. 8 con 7 círculos psíquicos que se han de traducir e interpretar en una mayor armonía, una mayor paz, mayor bienestar y, por supuesto, buscar a nivel una madurez social, una vía a nivel político, una vía pacífica de las naciones. Las naciones, incluso hay ángeles, fíjense, hay ángeles, los ángeles de las naciones, documento 114. No se pueden destruir ya. El nivel de evolución hacia donde vamos es hacia respetar las personas, la soberanía de alimentación, respetar los adelantos de la ciencia, otorgarlos, donarlos a los pueblos, y vamos hacia ese camino. Pero esta laguna de la interpretación de la reencarnación, fíjese que incluso las culturas inferiores, las religiones inferiores, porque hay religiones de primera mano y otras que están en evolución y no han comprendido que vamos hacia el Creador, no podemos ir sería una pérdida de tiempo y no hay comprensión del Creador ir hacia atrás. O sea, imaginarse reencarnar en un animal, no tiene sentido. Dios no nos pierde tiempo el Padre Universal no pierde, y los hijos creadores no pierden el tiempo en enseñar así a quienes se dan ellos mismos, para que se los comprendan y se busque hacer su voluntad. Es elemental.
Pero fijarse cómo existe esta laguna espiritual y religiosa, en que existe, no, pues que yo, pues, claro, como si no hubiera dirección, como si, claro, esa es la libertad, cada uno hace lo que quiere y viva la pepa, pues no. Hay un orden, hay una ascensión, hay una escuela, hay una universidad en el universo. Y aquí hay que corregir, rehabilitar en este mundo esta comprensión que no se entiende de por qué hay personas que sí y personas que no. Y ya terminamos. Aunque sea una entrada y se puede mirar que sí se puede hablar del tema porque es la vida misma y se puede hablar mucho de estas enseñanzas. Bueno, pues hay siete tipos de ajustadores del pensamiento. Están los vírgenes, los experimentados o experienciales, los personalizados, los individuales, en fin, y me dejo atrás. Pero ya os digo, a ver tocho, yo sé que esto da pie a comprender por qué les pasa eso a gente que se creen que sus mentes y no el espíritu que les habita, que es diferente, que gracias a ese espíritu pueden tener esa memoria ancestral, cósmica, y recuerdos de incluso, bueno, lo más elemental, que sabe dónde está cierto objeto y, ¿de acuerdo? Y por eso, ¿quién se lo sopla? ¿La intuición o el espíritu? Ya habría, o un ángel, que también podría ser. El mundo espiritual en esta civilización está bastante opaco todavía. Cuando recientemente, el cuarto milenio, un señor que dice que tuvo un accidente, ya para seguir hilando la espontaneidad ahora mismo de mi pequeño vídeo, un ser de 2 metros y pico lo sacó del vehículo. Bueno, pues podría ser un ángel. No. En este caso también se habla de los seres intermedios. Los seres intermedios es la ciudadanía permanente, invisible, que están aquí para ayudarnos a evolucionar, para que vayamos a etapas de luz y vida. ¿Y saben cuántas etapas de luz y vida nos quedan hacia adelante? Hay 7 etapas y aún no hemos entrado a la primera etapa. Estamos intentando entrar en una etapa dorada, ¿m? Donde las naciones se comprendan y se entiendan la cultura, la diferencia que hay, las asperezas que hay entre razas, de colores que se están ahí mezclando poco a poco, las tradiciones, las costumbres que hay. Y luego las lagunas y interpretaciones más acertadas o menos acertadas precisamente en la cultura, la religión espiritual y lo que es la verdad. Que hay una orientación espiritual, una comprensión intelectual que nos dice que, que tiene más sentido lo que os estoy diciendo de estos 7 espíritus ayudantes de la mente, eh, que hay 7 espíritus además, que esto ya pertenece al espíritu creativo de Nevadón. Los 7 espíritus ayudantes de la mente, uno de ellos me está asistiendo ahora, es el espíritu de valentía, el espíritu de curiosidad, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de adoración. Esto nos asiste, pero se nos tiene que dar, se nos tiene que enseñar para que sepamos que esto es una realidad espiritual invisible, pero que la mente intelectual traduce si se le da esa información, si se le da ese conocimiento, que no ha sido el caso. Y volvemos entonces, porque el tema, ya sé que es tremendo lo que os estoy diciendo, porque estamos hablando de 2 mentes, una mente humana embrionaria, que tiene un ego, el alter ego de cuando pequeño el niño, ¿de acuerdo? Tiene un ego, puede ser un ego negativo o un ego positivo. El ego, en cuanto va hacia el ego positivo, es que pues está buscando el lado espiritual, el lado de Dios, entonces tiene un ego positivo.
Y el ego negativo es el ego materialista, el ir sin Dios, el abandonar a Dios y al Hijo Creador, el abandonar las enseñanzas angelicales que están... Los ángeles están en todas las religiones, ¿de acuerdo? Entonces estamos en esta dicotomía, esta bifurcación materialista o espiritual, que en realidad la que asiste al mundo material es la espiritual. Asiste para que y vayamos a esa vía pacífica, ese camino, esa senda pacífica. Y sobre la reencarnación creo que sepáis que en realidad en el catolicismo no existe. ¿Por qué? Porque el catolicismo ha comprendido que es una ascensión. Vamos hacia el alma y vamos hacia el paraíso, va hacia el abrazo del Padre Universal. Vamos hacia ese camino. Largo camino, por cierto. No creamos que es tan fácil. Eh, y entonces, esos recuerdos, os dais cuenta, quién lo tiene y quién no lo tiene. Yo mismo creo haber estado en mi espíritu, haber tenido experiencia en otra vida con una niña pequeña que fallecería, no lo sé. Y puede ser mi imaginación, en este caso, que no lo creo, que esto viene de parte de mi ajustador de pensamiento, y uno que era alcohólico y falleció, en fin. Entonces no consiguió la fusión, ese espíritu, ese fragmento espiritual, esa chispa divina, monitor misterioso o ajustador. Por eso, y como vimos un mundo muy, muy malvado, muy en las tinieblas, que estuvo, ya de darse cuenta que se crucificó a un hijo creador, que no es normal que se crucifique a un hombre de Dios que hace milagros y prodigios, que era bueno, y existan, que hubieron tres jueces y se lo pasaron uno al otro y los tres jueces y lo juzgaron y lo crucificaron. Porque no interesaba, ¿no? Tener un hombre que iba a dar una explicación más cercana en la economía. Entonces, volviendo al tema de esta comprensión que existe una parte que nos da la divinidad, que nos hace el camino hacia ser súper humildemente, siempre darse cuenta, hacia enseñar una historia, también una prehistoria que no nosotros hablamos de Adán y de Eva y de 6.000 años, pero en una cultura de hablamos de hace medio millón de años, cuando arribó el séquito de Caligastia, príncipe, medio millón de años, todo eso se está ocultando. Y entonces, como toca aprender, toca conocer estas cosas, bueno, sucede que existen estas experiencias y esos científicos y estas personas que han tenido esas experiencias que están buscando la verdad, que están buscando el conocimiento, que no saben por qué les sucede eso. Entonces es importante que sepan por qué les sucede estas memorias y de dónde viene esta memoria, que no es una reencarnación de una criatura, que esa memoria, ese legado, ¿m? Es espiritual y lo da esa parte de Dios que se da a las criaturas. Por eso es Dios en nosotros. Esto es importante que se sepa. Y como es Dios en nosotros, unos miles de personas, miles de chavales, y gente joven, chavalas, en fin, y no tan joven, tienen experiencias extraordinarias, incluso hay experiencias religiosas genuinas, como la mía, o aquí un servidor, eh, que venimos a explicar estas cosas de acercamiento de lo que es el espíritu, lo que es el espíritu de Dios, y además del espíritu de la verdad, y el espíritu creativo, o el Espíritu Santo, que es infinito, porque se da infinitamente a personalidades, y el universo es inmenso.
Y entonces acabo de anunciar aquí, de pronunciar la Trinidad del Paraíso. Trinidad del Paraíso. Padre, Hijo, Espíritu de la verdad, que es Hijo Creador, Espíritu Creativo, Espíritu Santo e Infinito, es la ministra divina. ¿m? La, mm, la Virgen María, que se podría también conocer para acercar más las enseñanzas tradicionales, religiosas. Y a eso me debo, explicaros esto con, con el Espíritu que me asiste, porque yo he comprendido eso y no me lo puedo quedar para mí. Tengo que ofrecerlo, darlo gratuitamente, porque es un conocimiento que se ha de conocer, se ha de saber. Y como os he dicho, son dos mentes. Una que es incondicional, acepta nuestras distracciones, acepta que estemos, pero es incondicional, ¿de acuerdo? Y se queda hasta el final, se queda hasta que la mente esté sana, el cuerpo esté sano, la mente sana, y luego hasta el último momento, y después abandona, y permanece, y se puede reensamblar en el más allá, en otra estancia, depende con la decisión final de la criatura, del hombre o la mujer, es la voluntad, la elección de esa criatura que somos nosotros. Y si la criatura, por la fe, con más conocimiento, más intelecto, con más saber o menos saber, ha dicho que sí, va a permanecer, o sea, va a seguir en el universo y más allá aprenderá más cosas, tendrá más experiencias, la que no haya tenido aquí la tendrá más allá. Y es muy grande la escuela y aquí, bueno, en esta etapa todavía hay que decir que hay mucha ignorancia y todavía, también mucha arrogancia, porque no, estas prácticas, prac- prácticas teóricas de comprensión cultural se ven como blasfemia, se ven como, claro, porque como somos animales, somos pecadores, no tenemos acceso a esa divinidad. Pero entonces estaríamos contradiciendo, como bien sabéis, al Espíritu de la verdad. Porque si se derramó en Pentecostés, estaríamos renegándoles que se donó en los corazones al Evangelio. Y esta es la lógica que no hay. Sería una contradicción cultural. Lo que os acabo de decir, que es que está en nosotros. Y eso es lo que nos separa para siempre del reino animal. Porque los animales tienen 5 ayudantes de la mente y nosotros tenemos 7. Dos más. Y dos más sería el espíritu de sabiduría y el espíritu de adoración, que no lo tienen los leones, los perros. Tienen espíritu de intuición, se pueden domesticar, pero no pueden alcanzar esa mente cósmica, esa mente espiritual. Espero que lo hayáis entendido. Os mando las bendiciones y un abrazo.